En la historia han existido muchas tendencias de moda, nacidas de una necesidad, de la popularidad o del lujo y el reconocimiento que da llevar una prenda única. Pero en el siglo XIX fue una enfermedad mortal la que marcó las tendencias en la moda y la apariencia del momento. La tuberculosis es una enfermedad contagiosa y se propaga con mayor frecuencia por el aire, cuando una persona con tuberculosis activa tose o escupe. Esta enfermedad afecta principalmente los pulmones, pero puede afectar otras partes del cuerpo. A menudo progresa lentamente y los síntomas no se presentan de manera clara hasta meses o incluso años después de la infección inicial. Entre los síntomas está la fiebre, dolor en el pecho, debilidad, falta de apetito, pérdida de peso, escalofríos y tos crónica, que algunas veces incluye sangre. La tuberculosis ha existido durante miles de años y ha tenido varios nombres. En la antigua Grecia se llamaba tisis, en el siglo XVIII se le conocía como la plaga blanca, debido a la palidez de los pacientes, y durante el siglo XIX se le llamaba consumo, por la pérdida de peso de quienes tenían esta enfermedad. Y fue precisamente a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX que esta enfermedad se convirtió en un grave problema de salud social. Debido a la revolución industrial, la población de las ciudades creció de forma rápida, lo que causó que muchas personas convivieran en espacios pequeños, y esto sumado a los problemas de limpieza e higiene en las calles y en las casas, permitió que la enfermedad se extendiera fácilmente. Así fue como la tuberculosis se convirtió en la principal causa de muerte entre las clases trabajadoras de las ciudades. Aún así, esta enfermedad no fue exclusiva de la clase baja, pues debido a su fácil forma de contagio, la tuberculosis afectó a personas de todas las clases sociales. Pero la reacción social a dicha enfermedad fue muy diferente a la que causaban otras enfermedades graves de la época. A pesar de todo lo anterior, la tuberculosis fue idealizada por parte de la sociedad europea de finales del siglo XVIII y mediados del XIX, quienes la asociaron con ideas de belleza, creatividad e incluso fue percibida de forma romántica, ya que varios poetas y escritores de la época fueron víctimas de esta enfermedad, y las personas pensaban que su sensibilidad y sus escritos eran mucho mejores debido al efecto que causaba la enfermedad en ellos. Hecho que se veía apoyado por la forma en que algunos poetas se referían a la enfermedad, como el poeta Lord Byron, de quien cuentan dijo: «Qué pálido estoy, creo que me gustaría morirme de tisis, porque entonces todas las mujeres dirán, mira a ese pobre Byron, qué interesante se ve al morir». La novelista Charlotte Brontë, cuyas hermanas murieron de tuberculosis, escribió en 1849: «Soy consciente de que el consumo es una enfermedad halagadora». Años más tarde, en 1855, ella también moriría a causa de esta enfermedad. Pero lo más asombroso fue lo que sucedió cuando la tuberculosis afectó a las mujeres jóvenes de las clases altas, pues a diferencia de cómo fueron tratadas las personas de clase baja que tenían tuberculosis, que fueron señalados de forma negativa, se consideraba que la tuberculosis hacía que las mujeres de la clase alta se vieran más atractivas. Básicamente, la forma en que se trataba a quien padecía esta enfermedad dependía en parte de su estatus. Cuando se diagnosticaba a alguien de la clase trabajadora, se asumía que la causa era el medio ambiente que rodeaba a estas personas, e incluso algunos investigadores médicos de la época expresaban que los miembros de las clases bajas eran culpables de adquirir esta enfermedad. Mientras que si los enfermos pertenecían a las clases altas, se decía que la tuberculosis era producto de un defecto hereditario y que se complicaba por causas misteriosas. Esta forma de ver la enfermedad les daba a las personas adineradas la creencia de que ellos tenían cierto control sobre lo que provocaba este padecimiento. Y en toda esta visión particular que tenían de la enfermedad, consideraron que esta daba a las mujeres una apariencia atractiva, en parte porque realzaba las características de la apariencia ideal de la época. Decían que las mujeres adquirían una piel dramáticamente pálida, una delgadez sublime, un rostro con mejillas rojas y un brillo febril. Los médicos de la época describían que gran parte de los pacientes que tenían tuberculosis, refiriéndose a los que tenían tuberculosis latente,
que es cuando tienen la enfermedad pero no tienen ningún síntoma grave, tenían las siguientes características físicas. Los rasgos de la cara más marcados, al igual que las clavículas y los omóplatos. La piel era delicada, pálida y casi transparente. Incluso se resaltaba el color de las venas. Cuellos largos, cabello fino y sedoso, dientes blancos, ojos brillantes o dilatados, pestañas oscuras y largas y mejillas sonrosadas y labios rojos. Cualidades que ahora se sabe eran causadas por la fiebre baja y frecuente. En el libro Las 2 enfermedades peligrosas de Inglaterra, el consumo y la apoplejía, de 1842, el cirujano Rowland East escribió: algunos de los especímenes más interesantes de la belleza femenina personal pueden verse en el consumo. Esta enfermedad con frecuencia parecía arrojar un carácter etéreo sobre la forma humana. La piel transparente sin una mancha, con el rubor, con demasiada frecuencia rubor fatal, formando un contraste hermoso aunque melancólico. Los ojos brillantes pero suaves, el cabello suelto y brillante. Todos forman señales peculiares de esta enfermedad. Parece que la muerte arropa a su víctima para la tumba con todos los atributos de la belleza física. Y en el libro El arte de la belleza de 1825 dice: hay algunas enfermedades, la fiebre agitada, por ejemplo, que mejora enormemente la belleza de determinados cutis. En tales casos, ni siquiera el médico, que lo conoce como un indicio de enfermedad mortal, no puede obligarse a pensar que la cara no es hermosa. La belleza es inmejorable. Pues las mujeres de las clases altas que tenían todas estas características eran muy admiradas, y así fue como la apariencia frágil que daba la tuberculosis se convirtió en un ideal de belleza de la época, que era buscado por las mujeres que no tenían la enfermedad, quienes usaban corsés amarrados de forma exagerada junto con faldas voluminosas para tener una imagen muy delgada y delicada. Los vestidos que llevaban solían tener los hombros caídos, de modo que se mostraban mucho las clavículas y reducía el movimiento de los brazos, lo que hacía que las mujeres tomaran una postura un poco encorvada, como la que tenían las mujeres enfermas. En cuanto al rostro, pintaban sus labios y mejillas, aplicaban gotas de belladona en sus ojos para dilatar las pupilas. La belladona tiene propiedades tóxicas y si es usada sin supervisión podría causar alucinaciones y convulsiones. Usaban tinte azul para dibujar las venas y empolvaban sus rostros con toda clase de sustancias para lograr un aspecto más pálido. Incluso llegaron a usar pinturas blancas hechas a base de arsénico, estaño y plomo. Pinturas que según algunos causaban la tuberculosis. Entre la clase alta, las personas también pensaban que las mujeres atractivas tenían más posibilidades de enfermar de tuberculosis, debido a que esta enfermedad les ayudaba a realzar la belleza que ya tenían. Básicamente pensaban que la belleza atraía la enfermedad. Esta estética, basada en la apariencia que da la tuberculosis, hizo parte de la cultura popular del siglo XIX. Estaba en famosas novelas, retratos, obras de teatro y óperas, que contaban historias de mujeres frágiles, tranquilas y bellamente enfermas. La novela más conocida en la que su protagonista sufre esta enfermedad es La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas, novela que también fue llevada al teatro y a la ópera como La Traviata de 1853. Por cierto, la protagonista de la novela se basa en Marie Duplessis, joven cortesana de París que mantuvo distintas relaciones con grandes personajes de la vida social, entre ellos con Alejandro Dumas, y quien murió de tuberculosis a los 23 años. La explicación que algunos dan al por qué la tuberculosis fue vista de una manera tan diferente a comparación de otras enfermedades graves es que se debe a que el progreso de esta enfermedad es muy lento, y en algunos casos tardaba mucho tiempo en mostrar síntomas serios. Además, algunos preferían los síntomas de la tuberculosis, ya que para ellos la mente y la dignidad permanecían intactas, a diferencia de otras enfermedades como la viruela y el cólera, que avanzaban rápidamente y cuyos síntomas como la diarrea y los vómitos se consideraban indignos. Además, los síntomas externos visibles de la tuberculosis como la pérdida de peso y la piel pálida no se consideraban desagradables, caso contrario a otras enfermedades como el cólera, también conocido como la muerte azul, ya que la piel de quien la sufría se volvía de un color gris azulado.
Por otro lado, aquellos que creían que la belleza exterior era un reflejo de la virtud y la moral, opinaban que las mujeres que tenían tuberculosis eran demasiado buenas y demasiado hermosas para vivir. Otros opinaban que al mostrar esta enfermedad como una moda, las familias podrían encontrarle sentido a la pérdida temprana de su ser querido. Sumado a que al ser una enfermedad lenta, le daba tiempo a quienes la padecían de resolver cualquier asunto pendiente, de tipo familiar, económico o religioso. En el siglo XIX, un paciente diagnosticado con tuberculosis podía vivir hasta 3 años más después del diagnóstico inicial. Algunos incluso consideran que esta era una buena muerte. La profesora de historia Caroline Day dice que en el siglo XIX la tuberculosis era al mismo tiempo una forma de vivir y una forma de morir. A finales del siglo XIX, la forma en que se veía la enfermedad de la tuberculosis empezó a cambiar, debido a que en 1882 el doctor Robert Koch anunció que había descubierto y aislado las bacterias que causan esta enfermedad. Este descubrimiento ayudó a que se prestara mayor atención a la teoría de los gérmenes, que exponía que los organismos microscópicos causaban ciertas enfermedades. Además, convenció a los médicos de la época de que la tuberculosis era contagiosa. Como curiosidad, en 1905 el doctor recibió el Premio Nobel de Medicina por sus trabajos sobre la tuberculosis. Ya con el nuevo conocimiento que se tenía sobre esta enfermedad, se empezaron a realizar campañas de salud pública que buscaban prevenir el contagio, y muchas de estas campañas estaban dirigidas contra la moda femenina. Pues los médicos empezaron a criticar las largas faldas e hicieron responsable a esta prenda de barrer los gérmenes en la calle y llevar enfermedades a los hogares y a los lugares que las damas frecuentaban. Este pensamiento se ve ilustrado en esta caricatura llamada La falda que se arrastra, la muerte ama una marca brillante, que apareció en una revista en 1900 y que muestra a una empleada sacudiendo una falda de la que salen nubes de polvo, con los nombres de gérmenes, microbios y enfermedades, mientras a su costado se ve un esqueleto que simboliza la muerte. Se dice que a partir de esto fue que la moda femenina empezó a cambiar y los dobladillos de las largas faldas subieron algunos centímetros, situación que hizo que los estilos de los zapatos se convirtieran en una prenda más relevante en el aspecto femenino, pues ya era más fácil que estos se pudieran ver. Pero la moda masculina también fue cuestionada, ya que durante el periodo victoriano la tendencia era que los hombres tuvieran grandes barbas, bigotes muy bien moldeados y patillas extravagantes. Moda que se debe en parte a los soldados británicos que se dejaban crecer la barba para mantenerse calientes durante la guerra de Crimea, mientras que en Estados Unidos la popularidad de la barba se debía a que para muchos las maquinillas de afeitar eran difíciles de usar. Incluso se consideraban inseguras, en especial cuando no se limpiaban bien. Pero ya para finales del siglo XIX y principios del XX, se pensaban que las barbas y los bigotes eran peligrosos. En 1916, Edwin Frederick Bowers, un defensor de la medicina alternativa, escribió un artículo en una revista, en el que decía: "No hay forma de calcular la cantidad de bacterias y gérmenes nocivos que pueden acechar en las selvas amazónicas de una cara bien bigotuda, pero su número debe ser una legión. El sarampión, la escarlatina, la difteria, la tuberculosis, la tosferina, los resfriados comunes y poco comunes, y una serie de otras enfermedades infecciosas pueden transmitirse e indudablemente se transmiten por la ruta de los bigotes". Con todo esto, fueron muchos los hombres estadounidenses que decidieron empezar a llevar un aspecto afeitado, en especial los cirujanos y médicos, quienes querían lucir más higiénicos al cuidar a sus pacientes. Como dato curioso, se cuenta que la tuberculosis es una de las razones de la aparición de la moda del bronceado, ya que muchos médicos recomendaban los baños de sol como tratamiento para esta enfermedad. Con el reconocimiento de la tuberculosis como una enfermedad grave y el estudio sobre el peligro de los gérmenes, empezó una reforma sanitaria a finales del siglo XIX. Se limpiaron las ciudades y en los periódicos se recomendaba hacer una mejor limpieza de los hogares, y en el transporte público se veían letreros como este que decían: "Por favor, no escupir en los carruajes, esto es ofensivo para otros pasajeros",
y los médicos declaran que es una fuente de enfermedad grave. Así fue como poco a poco la enfermedad de la tuberculosis dejó de ser vista como una moda para ser vista como un problema de salud pública. Actualmente, la tuberculosis puede controlarse con antibióticos, pero sigue siendo una enfermedad muy peligrosa y es la 10ª causa principal de muerte en todo el mundo. Y esta es la historia de cómo una grave enfermedad se convirtió en un ideal de belleza e influyó en la evolución de la moda.